completar su teto y así estabilizarse. Entonces, si se va a dar el enlace iónico, se llama iónico porque viene de iones, ¿está bien? Entonces, entre un metal y un no metal, básicamente se produce una transferencia de electrones. Una transferencia de electrones desde el átomo menos electronegativo, que sería el metal, hacia el más electronegativo, que sería el no metal. Fíjense que acá está la palabra electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Cuando vimos la periódica. La capacidad para atraer electrones así conmigo. Entonces, fíjense, dice desde el menos electronegativo. ¿Qué tan afines por los electrones el menos electronegativo? ¿Mucho o poco? Poco, porque es menos. Desde el menos electronegativo quiere decir que más facilidad tiene, más liberación tiene respecto a los electrones, ¿está bien? Hacia el más electronegativo. Si es más electronegativo, quiere decir que es más afín por los electrones. ¿Quién es más afín? El no metal es más afín que el metal. El metal tiene poco y como que no importa. Hagan su hijo. ¿Sí? Entonces, hay una transferencia de los electrones. Fíjense acá en la animación. El sodio, que tiene un solo electrón en su último nivel de energía, le va a dar ese electrón al cloro para que el cloro, ahí que tiene 7, va a completar los 8. ¿Y qué va a pasar con el sodio? Al tener, es lo que veíamos nosotros cuando veíamos tabla periódica. ¿Qué es más fácil? ¿Ganar 7 electrones para llegar a 8 o perder un electrón y que la capa anterior me quede completa? El sodio. Perder, ¿sí? Entonces, el sodio pierde ese electrón. Al perder el electrón, ¿en qué se va a transformar el sodio? ¿Catión o en un anión? Los cationes son los iones con carga positiva. Y los aniones son átomos con carga negativa. ¿El sodio en qué se va a transformar? En un cation. Exacto. ¿Por qué? Porque le va a sobrar un protón en el núcleo. ¿Y el cloro en qué se va a transformar? En un anión. ¿Sí? Estos dos iones, que se llama enlace iónico, el enlace se van a mantener unidos entre sí por medio de atracción electrostática. Fuerzas electrostáticas. Originan las moléculas y hace que... Entonces, en el enlace iónico tiene que producirse sí o sí entre un metal y un no metal, que se origina la formación de iones que se van a mantener unidos entre sí por medio de atracciones electrostáticas. Ahora, eso, así como lo vemos en el espacio, se representa como una red cristalina. O sea, todos los que tengan los iónicos van a presentar una red cristalina tridimensional. ¿Qué quiere decir una red cristalina? Quiere decir que se van a ubicar de modo tal de que, porque acá yo tengo cargas positivas y negativas, esa ubicación tiene que ser tal de modo que la carga positiva esté lo menos cerca de otra positiva, porque positiva con positiva se repelen. Las negativas estén rodeándonos a esa positiva. Si quiere ubíquese, ¿a qué banco? Entonces, acá estoy diciendo de que hay varios en la lista de espera en el Zoom. ¿Ya está? Gracias. Bueno, entonces, como una vez he dicho que vamos a tener iones, esos iones en el espacio se van a ubicar formando una red cristalina tridimensional. De modo tal que los iones van a estar alternados para lograr la máxima atracción entre cargas de diferentes signos y la mínima repulsión entre aquellas de signo del mismo signo. ¿Sí? O sea, no voy a tener dos positivas juntas, voy a tener una ubicación tal de que las positivas estén a una distancia tal para que la repulsión no sea muy fuerte y una positiva sí va a estar lo más posible rodeado de negativas para que esa atracción sea más. Esa ubicación en el espacio se llama una red cristalina. Otra característica que tiene el enlace iónico, ¿se acuerdan cuando vimos las propiedades periódicas de electronegatividad? Yo les dije que la electronegatividad era una propiedad más de un enlace y no de tabla periódica. ¿Se acuerdan? Bueno, una característica del enlace iónico es que la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor a 2. O sea, si yo tengo dos átomos y no sé qué tipo de enlace tengo, porque no sé distinguir entre metal y no metal, porque para mí lo más importante es eso, lo más representativo es, busco la electronegatividad de cada uno de esos átomos, hago la diferencia. Si ese número me da mayor que 2, es iónico. ¿Está bien? Si ese número me da menor que 2, no, no es iónico. Y son los otros que vamos a ver ahora. ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros tuviéramos que representar un enlace iónico, lo que vamos a representar en realidad son los iones que van a estar unidos por medio de la atracción electrostática. Básicamente, lo primero es
El electrón del metal es cedido hacia el no metal y lo que va a originar, fíjense, está como si fuese una reacción química, acá estaría en mano, ¿está bien? Un catión y un anión que van a estar unidos entre sí por medio de atracciones electrostáticas. En el espacio eso se ubica como un cristal. Ahora, los cristales tienen, no todos los cristales son iguales. Tenemos cúbico centrado en las caras, cúbico centrado en el cuerpo, hexagonal, son todos estos dibujos que vemos acá. No me interesa que sepan eso, lo que sí me interesa es que sepan de que todos los enlaces iónicos forman cristales. Y eso trae aparejado consecuencias en cuanto a las propiedades del enlace. Por eso se los digo. ¿Cuáles son las características del enlace iónico? Generalmente son sólidos, frágiles y quebradizos. Son sólidos, o sea, estado de agregación sólido. Altos puntos de fusión y ebullición. ¿A qué se puede deber esto? ¿Qué eran los puntos de fusión y ebullición? Unidad número 1. ¿Qué eran los puntos de fusión y ebullición? Cambio de estado de la materia. ¿Cuál específicamente? La fusión y la ebullición. Ahí están uno. Propiedades son. No son propiedades, son. Sí, son propiedades extensivas, porque no dependen del tipo de sustancia, pero básicamente, ¿qué cambios de estado están involucrados? A ver, la fusión. No, acá dice fusión y ebullición. Elijamos uno, elijamos fusión. Fusión pasa de, se funde, no, de sólido a líquido, ¿sí? Se funde, pasa de sólido a líquido. ¿Por qué pueden tener altos puntos de fusión y ebullición? A ver, ¿cómo están? Aquellos compuestos que están en el enlace iónico dijimos que son sólidos, ¿está bien? Sí, pero ¿por qué los puntos son altos? ¿Por qué ellos son los puntos de fusión y ebullición son altos? ¿Porque tienen más que? Tiene una mayor diferencia de tonalidad. No, Con los no metales, porque no. ¿Qué tiene que ver con los no metales? No, porque eso es lo característico del enlace. O sea, tiene que ser algo de la estructura del enlace que haga que yo necesite más energía. Básicamente voy a pasarle. ¿A qué? Por ahí viene la cosa. Yo voy a pasar de un sólido a un líquido. Yo en el estado en el que tengo. Ay, ¿por qué se me salta? Yo en el estado en que lo tengo como sólido. ¿Está bien? Pero ¿qué dijimos? Que todos los que tienen enlaces iónicos, ¿qué tenían? Todo muy junto, ¿no? Eso. ¿Cómo se llama? Una red cristalina. ¿Qué tiene que ver la red cristalina en los puntos de fusión y ebullición? A ver. Pues vamos a separar. Exacto. Si tiene una red cristalina, quiere decir que así como está formando una estructura. Esa estructura, para mantenerse como tal, necesita energía. Si yo voy a pasar de un estado sólido a un estado líquido, donde las moléculas están cada uno en un lugar ubicado, a pasar a otro donde estamos entendidos, además de la energía propia del cambio de estado, necesito la energía para romper esa estructura cristalina, porque eso es energía. Me dice, usted se queda acá, usted se queda acá, y usted se queda acá, y no se van a mover. Entonces, por eso es que los tienen altos puntos de fusión y ebullición. Porque al formar red cristalina yo necesito la energía para romper la red más la energía propia del cambio de estado. Entonces, eso explica que tengan altos puntos de fusión y ebullición. Vamos a otra característica. En estado sólido son malos conductores de la electricidad. A ver, ¿qué es la electricidad? Movimiento electrónico. Perfecto. Pregunta, en este tipo de estructura, ¿puedo tener movimiento libre de electrones? No. Fíjense que dice, en estado sólido son malos conductores. En estado sólido, ¿cómo están? ¿Formando qué? La red cristalina, como dice el compañero así. Formando la red cristalina. ¿Hay algún electrón suelto? No. Entonces no pueden conducir electricidad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, que es la característica que viene? Tanto fundidos o disueltos en solución conducen la electricidad, razón por la cual son llamados electrolitos. ¿Por qué dice eso? Si yo tengo en solución, ¿qué va a pasar con esa red cristalina? Se va a desarmar, se va a desarmar. Si se desarma, yo los voy a tener separados, los aniones y los cationes. Entonces ahí sí, si yo aplico un campo magnético, se van a ubicar. Entonces, por eso es lo que dice. Todos los que son iónicos en disolución, disueltos o en disolución, o sea que en solución acuosa, en agua, ya vamos a ver qué tipo de enlace tiene el agua, conduce la electricidad y por esa razón se lo denomina electrolito. O sea que solamente fundidos pueden conducir la electricidad. En estado
sólido, que es el estado normal del enlace iónico, no. ¿Se entiende? Bien, vamos a ir al otro enlace. El, bueno, el otro enlace se llama covalente o electrovalente. Fíjense que siempre la denominación del enlace hace alusión a la característica del enlace. Iónico, porque se forman iones, ¿sí? Covalente, ¿a qué suena covalente? Comparte, muy bien, comparte. Covalente, compartir. Precisamente es eso. El enlace covalente se comparte los electrones para satisfacer el octeto, para llegar al octeto, ¿sí? Básicamente el enlace covalente se forma a partir de los electrones. Bueno, todos los enlaces se forman a partir de los electrones, ¿sí? Pero como su nombre lo indica, se comparten los electrones, que electrones siempre son los electrones de valencia, para llegar a otro. A su vez, dentro del enlace covalente tenemos una subclasificación. Pueden ser de tres tipos. Puede ser puro o apolar, polar o dativo coordenado. Tenemos tres tipos dentro del enlace covalente. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. Puro o apolar. Quiere decir que no se forma ningún polo. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar por el enlace covalente no polar o puro. Si dice covalente puro, quiere decir. Bueno, covalente quiere decir compartir. Ahora, si en esa compartición, por así decirlo, hay uno de los átomos que atrae con más fuerza el par de electrones que están compartiendo y se va a generar un polo. ¿Qué quiere decir? Si estos electrones están más cerca de un átomo que del otro, ese átomo va a tener no llega a ser una carga, ¿sí? Porque la carga es cuando directamente lo pierde. Solamente pasa en el enlace iónico. Va a haber una densidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo veo en el espacio voy a tener más electrones de un lado que del otro. Entonces ahí voy a decir que voy a tener una densidad de cargas negativa y a expensa de eso, el otro átomo va a tener una densidad de cargas positiva. Entonces ahí voy a tener un enlace covalente polar. Si es apolar, quiere decir que los dos átomos que intervienen traccionan o tiran con la misma fuerza el par de electrones compartidos. Por eso se llama covalente puro o no polar. A su vez, ¿qué otras características podemos decir de él? También son conocidos como homopolares, el enlace covalente puro. La característica del enlace covalente polar puro es que la diferencia de electronegatividad es cero. Generalmente se da entre moléculas diatómicas. ¿Qué quiere decir diatómica? Ajá. Entonces, para formar la molécula necesito dos átomos. Puede haber diatómica, triatómica. ¿Ejemplos de moléculas diatómicas? Agua. ¿Ah? El agua. No, porque son átomos iguales. El agua son átomos distintos. Claro. Claro, el gas. Todos los gases son diatómicos. El cloro, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿sí? Estos son ejemplos de enlaces covalentes puros o no polares. Cada molécula se compone de dos átomos del mismo elemento. Eso quiere decir diatómica. Que la diferencia de electronegatividad sea cero, esto es porque los dos átomos son iguales. Generalmente, como yo les decía, las moléculas que son diatómicas se forman por átomos del mismo elemento. ¿Está bien? Entonces, la diferencia de negatividad, obvio que es cero. ¿Sí? Entonces, la característica del enlace covalente no polar o puro es que la diferencia de electronegatividad es cero. Vamos a un ejemplo de, acá tenemos hidrógeno y diatómico. Quiere decir que, ¿y cuántos electrones tiene? Siempre y cuando hagamos esto, es la representación del Lewis del enlace. Entonces, yo hago la representación del Lewis del hidrógeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? Uno. Entonces voy a hacer el hidrógeno y un puntito. Ahí hay una excepción a la regla del octeto. El octeto dice que tiene que llegar a 8. La excepción a la regla del octeto es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la tabla periódica tienden a parecerse ¿a quién? Al gas noble más próximo. Entonces el gas noble más próximo es el helio. ¿Y el helio cuántos electrones tiene? 2. Entonces la excepción a la regla del octeto, el 8, es el hidrógeno, que en lugar de llegar a 8 va a llegar a 2. Porque siempre todos los elementos tienden a parecer al gas noble más próximo.
Entonces, cada uno aporta un electrón, se comparten esos dos electrones y se satisface los test. Vamos al caso del oxígeno. ¿El oxígeno cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cómo me doy cuenta? Rápidamente, los electrones de valencia. Y acá es una situación de tabla periódica. Si yo tengo la tabla periódica, ¿cómo me doy cuenta cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? ¿Ah? Tiene nombre. Grupo. ¿Qué es el grupo? ¿Qué es el grupo? ¿Qué es el grupo? Primero, en la tabla periódica, ¿qué es el grupo? ¿Qué? Las columnas. Muy bien. ¿Y qué significaba grupo? Tabla periódica. ¿Qué eran los grupos? Las columnas. Las columnas. Bien, pero ¿qué representan? La cantidad de electrones del último nivel de energía. Perfecto. Entonces yo rápidamente agarro la tabla periódica, me fijo en qué grupo está ese elemento y puedo saber cuántos electrones. ¿En qué grupo está el oxígeno? En el 6. En el otro sería un más no, tendría el objeto completo. ¿Sí? En el 6. Quiere decir que tiene 6 electrones de valencia. Supónganse que no saben lo del grupo de periodo. ¿Cómo sé cuántos electrones voy a dibujar en la estructura del Lewis? ¿Ah? La configuración electrónica, bien. ¿Qué cosa es la configuración electrónica? Me tengo que explicar. Ajá, bueno, a ver, saquen su tabla periódica, díganme la configuración electrónica del oxígeno. 2 veces terminan, 2 veces. 2 veces 2 y 2. O sea que el último nivel es el 2. ¿Cuántos electrones tiene? 4 más 2, 6. ¿Sí? Te atención con eso, pues si no, van a meter la pata. Entonces son 6. Bueno, acá fíjense cómo los han ubicado, estos dos los han puesto desapareados. Conviene siempre ponerlos de a par. ¿Sí? Pero bueno, a lo mejor lo he puesto así para la representación de Lewis. Una cosa es la representación de Lewis y otra es la del enlace propiamente dicho. Fíjense, ¿cuántos electrones le hace falta para llegar a 8? 2. O sea que mínimo tiene que compartir 2 electrones y 10. Fíjense, acá comparte, cada uno aporta 2 electrones y ahí va a ser un enlace doble. ¿Sí? Y ahí llegaron a 8. ¿Sí? Entonces, este es covalente apolar doble. Y también puede ser triple. Tengo el nitrógeno. ¿Cuántos electrones de valencia? ¿En qué grupo está el nitrógeno? 5. El grupo 5 tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Cuántos electrones le hace falta para llegar a 8? 3. Entonces, comparten 3 pares de electrones. ¿Sí? O sea que esto, ponerlos enfrentados y lo mismo que ponerlos enfrentados. ¿Sí? Bien, una vez visto ese, pasamos al covalente polar. Se denomina covalente polar, como ya les había dicho recién, porque se forma un polo. En realidad, se forma no un polo. Un polo sería uno solo. Si estamos hablando de que hay uno que tiene más electrones y el otro menos, se van a formar 2 polos. O sea que en el espacio, la molécula con enlace covalente, en el caso de la polar, en el enlace covalente polar, vamos a tener una densidad negativa, se representa como un dipolo. Dipolo porque tiene 2 polos, uno negativo y otro positivo. ¿Sí? ¿Cuál es la característica del enlace covalente polar? Que la diferencia de electronegatividad es menor que 2 y mayor que 0. 0 es la polar pura. 2 para allá es la iónica. Y entre estas dos es la covalente polar. ¿Sí? Depende a veces de los libros y de los autores, puede ser 2 o 1,9. Puede ser 2 o 1,9. Habiendo electrones que se comparan. Eso es simple, doble o triple. ¿Sí? ¿Todo bien? Porque me hace sorprender como que es estable la canción, pero parece que no está bien. Un ejemplo de enlace covalente polar. Vamos a tener, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno. Tengo el hidrógeno y el fluoruro. Una característica que no me la pasé por alto. ¿Qué característica tienen que tener los átomos que intervienen en el enlace covalente? O creo que era el no metal. Tienen que ser 2 no metales. Sí o sí tienen que ser 2 no metales. O sea, si son no metales, ¿qué características tenían los no metales? Tenían bastantes electrones, bastantes electrones en su último nivel de energía, a excepción del hidrógeno que tiene uno solo. ¿Dónde están ubicados los no metales en la tabla periódica? ¿Ah? No entiendo nada, chicos. Hacia la derecha.
De la... tanto como hacia la derecha, sí, hacia la derecha, pero algo más preciso de su descripción para ubicarme en el panorama. De la escalera, pues. La escalera. De la escalera para arriba. La escalerita pasa por debajo del hidrógeno y después empieza a hacer... Esa es la tabla core, ¿sí? La tabla condensada. Pero básicamente es ese, de escalera para arriba. Entonces, el hidrógeno es un no metal y el cloro es un no metal. Hacemos la representación del electrón. El hidrógeno tiene un solo electrón y el cloro tiene 7. Entonces, ¿cómo lo ubico? De modo tal que cumplan la regla del octeto. El hidrógeno tiene que llegar a 2 y el cloro tiene que llegar a 8. Entonces, si comparte un electrón cada uno, listo, ya está. ¿Cómo se cuenta? Se pone así y se cuentan todos los que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que el cloro completó su octeto. Vamos al lado del hidrógeno. 1, 2, listo, completó su octeto. ¿Está bien? Todos felices y contentos. Pero ¿qué pasa? El cloro, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? 7. Una forma de ver quién es, a ver, ¿quién es más electronegativo? ¿En qué me tendría que fijar para saber quién es más electronegativo? Sí, pero ¿cómo se llama la propiedad que cuantifica eso? ¿La? ¿Ah? La propiedad que hemos visto cuando hemos visto tabla periódica. Que yo les dije que era más de enlace que de elementos ubicados en la tabla periódica. La electronegatividad. ¿Dónde está tabulada la electronegatividad de un átomo X? En este caso, cloro. ¿Dónde está? ¿Dónde me fijo? ¿En qué parte? Atrás. Atrás. ¿Cómo se llama? Es la tabla de Pauling. Fíjense que la tabla de Pauling está como en distintos niveles, así. Bueno, ahí cada uno tiene un número. Si yo no quiero ir y fijarme en la tabla periódica, ¿cómo me puedo dar cuenta que ahí el cloro es más electronegativo? Me lo dijeron recién. Por la cantidad de electrones. La cantidad de electrones que tiene. Mientras más electrones tenga en el último nivel de energía, quiere decir que más carga, como más fuerza tiene para atraer. Entonces, es obvio. A ver, acá yo estoy compartiendo en realidad un electrón cada uno. Pero no es solamente lo que está acá en tela de juicio. Es todo lo que trae aparejado. Usted tiene 7. Obviamente, este va a traer con mucho más fuerza este par de electrones a comparación de este que tiene un solo protón en el núcleo con el neutrón y se muere de angustia, ¿está bien? Entonces, esto va a estar más hacia el cloro que hacia el hidrógeno. Eso origina, y yo les había dicho, una densidad. Yo voy a tener una densidad negativa en el cloro y una densidad positiva. Si yo lo tuviera que representar, esto sería un dipolo, con una parte negativa y una parte positiva. ¿Está bien? Bien. Ahora, si para corroborar, esto sería un enlace covalente polar. Para corroborar hago la diferencia de electronegatividades. Hay uno que es 3, debe ser el cloro es 3 y el hidrógeno es 2,1. Entonces 3 menos 2,1, 0,9. Me da entre 0 y 2. Entonces covalente y polar. ¿Sí? Ahora, el tema es cuando yo tengo moléculas más grandes. Por ejemplo, esta que tenemos acá. Esto, a ver, hasta ahora compuestos lo tenemos así como tocado ahí. Después vamos a entrar a compuestos y hasta ese tema para el parcial. ¿Sí? Esto tenemos ácido nítrico. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la representación del EGU y del ácido nítrico? Es ahí la ejercitación que tienen que tener ustedes. Lo primero va a ser la estructura del EGU de cada uno de los átomos que intervienen en ese compuesto. En ese compuesto tenemos hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Oxígeno 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nitrógeno 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hidrógeno 1 solo. Fíjense, he usado cruces para el nitrógeno y para el hidrógeno, para el oxígeno 1. Podría haber usado, en vez de este, cruces para no usar las mismas que este, podría haber usado asterisco. ¿Está bien? Pero primero hacer la estructura del EGU de cada uno de los átomos. Y ahora, lo siguiente es, bueno, a ver, primero, como primera regla para saber qué tipo de enlace tengo. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Si son los metales. ¿Metales o no metales? ¿Qué onda? Todo esto. ¿Son todos metales? ¿O hay alguno que sea metal? ¿El hidrógeno qué? ¿Es un metal? No. ¿Son todos no metales? Sí. Muy bien. Son todos no metales. O sea que todos tienen que ser enlace covalente. ¿Sí? Ahora tengo que ver cómo me las ingenio para que todos lleguen a 8. ¿Sí?
Por lo general, como regla, cuando hagan ejercitación, nunca pongan dos átomos. A ver, tenemos otra cosa importante, tenemos dos hidrógenos, un nitrógeno y un hidrógeno. Nunca pongan los dos átomos iguales juntos. O sea, nunca pongan un oxígeno con otro oxígeno. Salvo, por ejemplo, los peróxidos, que los peróxidos, el oxígeno actúa con otra valenza. ¿Está bien? Son casos específicos. ¿Sí? Bueno. Entonces siempre y el hidrógeno siempre va como al final de la molécula, la parte más externa va al hidrógeno. A ver, el hidrógeno le hace falta uno, acá ya está resuelto. Con un solo electrón interactúa, comparten un electrón con el oxígeno, completa los octeto. El oxígeno, para llegar al octeto, ¿cuántos electrones le hace falta? Dos. Uno con el hidrógeno, otro con el nitrógeno. Listo, completó el octeto. ¿El nitrógeno cuánto le hace falta? 3, 5, 6, 7, 8. Bien, 3. Así quiere decir que comparte un solo electrón con el oxígeno y acá dos electrones con el oxígeno. Fíjense. Pero a su vez, los enlaces no son siempre enfrentados con un ángulo de 180 entre un átomo y otro. Esto se debe a que en el espacio, cómo están ubicados los no, los átomos no, ¿qué cosa es el átomo? No, donde están los electrones. Los orbitales, eso, se llama. Orbitales. ¿Cómo están ubicados en el espacio los orbitales de cada uno de los átomos? Que hace que no puedan estar exactamente a 90 un orbital respecto del otro. Entonces ahí empieza a ver el ángulo de enlace. El ángulo de enlace, en realidad no hay forma de que ustedes lo sepan a simple vista. Pero después les voy a dar una reglita que la daba la profe Carla cuando daba ese gabinete para que sepan más o menos a grandes rasgos los ángulos el ángulo que va a haber de enlace, ¿sí? En realidad esto tiene que ver de cómo se va a ubicar en el espacio y si va a cambiar de forma el orbital, ¿sí? Pero básicamente no siempre, nunca, si nunca es a 180, un átomo respecto al otro, sino que forman un ángulo. Acá lo importante es que todos hayan completado los test. Vamos de acá, de afuera para adentro. Este tiene 1, con 1, 2, listo. Este tiene 6, 7, 8, completó los textos. Este tiene 5, le hace falta 3. 2, 3, listo, completó los textos. Este tiene 6 y le hace falta 2. Con 2, listo, completó los textos. ¿Están todos? Perfecto. Va a haber, y ahora lo segundo es, bueno, son covalentes, ya dice covalente todos. Sí, algunos covalentes apolar o polar. Ya de entrada veo entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Sí? Entonces ahí hay una polaridad. ¿Hacia quién? ¿Hacia el oxígeno o hacia el hidrógeno? Hacia el oxígeno. El oxígeno y el nitrógeno. El oxígeno, sí. Claro, es 6 contra 5. Está más o menos ahí. No es tan marcada como esta, pero la hay. ¿Sí? Hacia el oxígeno. Entre el nitrógeno y el oxígeno, bueno, el oxígeno, pero a su vez tiene un enlace doble. Profe, ¿tiene algo que ver? Están ubicados que el oxígeno está más arriba que ellos dos. Eso tiene que ver con el ángulo de enlace que esté más arriba, pero en realidad todo tiene que ver con el ángulo de enlace. ¿Qué cosa? ¿El ángulo? No. Bueno, otro ejemplo, ahí como verán, en el ejemplo que hemos visto recién, tenemos enlaces de qué tipo, covalente, pero a su vez dijimos que puede ser simple, doble o triple. ¿Qué ejemplos tenemos acá? Simple y doble. Ahora nos faltaría ver un ejemplo de un enlace triple. Por ejemplo, esta molécula que tenemos acá, que es el acetonitrilo. Acá tenemos un enlace triple entre el carbono y el hidrógeno y todos los otros son simples. ¿Sí? Pero son todos covalentes polar. Bien. Una vez visto esto del tema de polaridad, es importante hacer como un parate para ver esto porque no es tan fácil como decir sí, polaridad. ¿Van a querer que tengamos recreo o hacemos de corrido y salimos antes? Levante la mano. ¿De corrido? ¿Quién quiere de corrido? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. ¿Y quiénes no quieren? Vamos a hacer los que están acá, porque no se ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganan los que quieren de corrido.
Enlace. Decía el tema de polaridad, habíamos dicho que la polaridad tenía que ver con que hay uno de los átomos que atrae con más fuerza el par de electrones compartidos. Bueno, pero una cosa es hablar de un enlace entre dos átomos y otra cosa, tengo más nada. Entonces ahí es que hay que analizar el concepto de polaridad. ¿La polaridad qué es? ¿Sí? Básicamente la polaridad se mide en una magnitud vectorial. Acá vamos a hacer uso de cosas que han visto en física. Una magnitud vectorial que básicamente tiene en cuenta, las unidades son el debye, es la carga por la distancia que separa esa carga y el resultado es el debye. ¿Sí? La carga en Coulomb, la distancia y eso es el debye. Pero antes de ver las unidades, vamos a ver qué es lo que es la polaridad. Un enlace atómico se considera polar cuando tiene una diferencia de electronegatividades entre 0,1 y 1,6 según el carácter iónico parcial de Pauli. ¿Sí? Cuando yo tengo esa diferencia, fíjense como que está un poco más definido según Pauli. Nosotros habíamos dicho que el enlace covalente polar, una cosa es decir enlace covalente polar y otra cosa es hablar de polaridad. Fíjense que quien define la polaridad es Pauli, el que establece la tabla. Cuando esa diferencia está entre 0,1 y 1,6, entonces hay una polaridad. ¿Sí? Bueno. También se considera polar un enlace si posee un momento dipolar. Si es polar, va a tener un momento dipolar. ¿Y qué es un momento dipolar? Un momento dipolar es lo que yo les estaba diciendo. Físicamente es una magnitud vectorial. Un vector es algo que tiene módulo, dirección y sentido, se representa con una flecha, ¿sí? Cuyas unidades son el debye, que surge de la ecuación de decir que el momento dipolar no es nada más que la carga por la distancia. Cuando la carga está en Coulomb, la distancia es el metro, las unidades son el debye, ¿sí? Q es la carga y D es la distancia que separa. Se representa como un vector desde el elemento menos electronegativo hacia el más electronegativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta molécula simple, el momento dipolar va desde el menos electronegativo hacia el más electronegativo. La flecha que se dibuja sobre el enlace que va con origen, el módulo es esto, la dirección está en esta dirección y el sentido va desde el hidrógeno hacia el fluoro, ¿sí? Todo muy bonito si solamente considero dos átomos. Ahora, cuando yo tengo un átomo, la cosa no es tan así. Vamos a ver el caso de la polaridad dentro de una molécula. Una molécula se considera polar si existe un momento dipolar neto debido a sus enlaces. A ver, había dicho que es un vector. Entonces, si yo tengo una molécula, que tengo más de un átomo, tengo que analizar todos los momentos dipolares por todos los vectores que tengo adentro de esa molécula. La composición vectorial de eso me va a decir si tengo una resultante neta, un vector neto, o sea que tiene que hacer análisis vectorial, y eso me va a decir si esa molécula es polar o no. Lo cual quiere decir, dos puntos, que si yo tengo una molécula donde tengo enlaces covalentes polares, no necesariamente la molécula va a ser polar. Tengo que hacer el análisis vectorial de esos vectores, y si el análisis vectorial me da otro vector, va a ser polar, pero puede que no. O sea, no es sí, solo sí. ¿Me explico? ¿Todos entendieron eso que les acabo de decir? Esto que me va, que me baila, que me va y me viene. Entonces, una molécula se considera polar si existe un momento dipolar neto en su enlace. Depende de la geometría. Fíjense esto que dice acá. Depende de la geometría. ¿Cómo hacer la ubicación en el espacio? Cuando les digo de la geometría, entra en consideración esto que habíamos hablado. Che, pero yo necesito saber el enlace, el ángulo que forma el enlace. No, porque eso no se puede saber así a ciencia. Pero si yo tengo una molécula, tengo que hacer la composición vectorial. Necesito que me lo den de datos para poder hacer eso y poder contestar si es polar o no. ¿Sí? Entonces, para ver si la molécula va a ser polar, necesito ver la geometría. Una molécula formada por enlaces polares no necesariamente debe ser polar, es lo que les estaba diciendo. Si una molécula es polar, se puede representar mediante un dipolo. O sea, si la molécula tiene resultante, esa molécula la puedo representar como un dipolo en el espacio, que es yo lo que les había dicho antes cuando vimos el enlace covalente polar más simple entre el ácido clorhídrico. ¿Está bien? Bien, vamos a la cuestión propiamente dicha. Fíjense lo que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? Este es dióxido de carbono y tenemos otros ejemplos. Vamos a la más simple que hemos estado viendo recién, la del ácido clorhídrico. Acá tengo un momento dipolar, ¿sí? Pero acá tengo dos átomos. La cosa se empioja cuando tengo más de un átomo.
Vamos a esta molécula que tenemos acá. Fíjense, el ángulo que forma acá el enlace del carbono con el oxígeno, ¿de qué orden es? El ángulo. 180. O sea que tengo el mismo vector, pero en sentido contrario, que va desde el carbono hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es negativo. Entonces, fíjense, tengo dos vectores que van iguales y con sentido contrario. Entonces, básicamente, la resultante, ¿cuánto es? ¿Cero? Sí, porque si lo tiran de abajo. Y pero porque son los mismos, fíjense, son los mismos, son vectorialmente es el mismo módulo, sentido contrario, que están en direcciones opuestas, y es el mismo, entonces se anula. Entonces la resultante neta es cero. Este es un ejemplo de una molécula que tiene momento dipolar en sus enlaces, pero la molécula no tiene momento dipolar, porque el análisis vectorial me da cero. ¿Está bien? Va a ¿Se ser entiende? cero siempre y cuando no sean el mismo átomo. No necesariamente. Hay que analizarlo. En este caso son los mismos átomos. Para que analicemos esos casos. O sea, ¿lo ven? Es lo que yo les decía. O sea, la condición no es porque tengo un momento dipolar, la molécula va a tener momento dipolar. Tengo que hacer el análisis en cuestión. En este caso, porque justo los enlaces están el mismo vector, pero en direcciones opuestas. Entonces se cancela. Vamos a todos estos ejemplos que tenemos acá. Acá. Iba a poner un marcador, pero fíjense, acá tenemos trifluoruro de boro, tetracloruro de carbono y cloroformo, que tengo un cloro y dos hidrógenos. Fíjense acá, acá tengo tres átomos, pero tengo, todos los enlaces son iguales, ¿sí? Esto de acá, tiene un ángulo respecto a la horizontal, ¿sí? O sea, voy a tener que escribir en el pizarrón. ¿Alguien tiene el marcador? Yo tengo dos. Gracias. No. El fluoruro de boro, ¿sí? Fíjense, ¿cómo tengo que hacer esto? Tengo que hacer la descomposición vectorial de estos dos vectores que no están en ninguno de los ejes para después sumar lo que tenga que sumar. ¿Está bien? Entonces, este se va a descomponer en este y en este. Estos dos se van a anular. ¿Lo ven? Y estos dos se van a sumar. ¿Sí? O sea que van a ser así y así. Voy a tener así, que uno de esos se cancela con uno de esos. O sea que voy a tener una resultante neta. ¿Qué va a ser? No, solo no. Uno. Voy a tener unos resultantes que hasta acá. He escrito todo en lo mismo, no se entiende un modo. Pero bueno, ¿ustedes me han entendido? Bueno. Dice que es una molécula no polar, ¿no? Pero no nos vayamos, vamos por orden. Esta molécula tiene una resultante. Dice la molécula no polar. Acá dice que la molécula es no polar, ¿sí? Lo que hay que ver estrictamente es el ángulo, porque yo acá en mi gráfica he supuesto que están exactamente con el mismo ángulo. Evidentemente no están con el mismo ángulo, ¿está bien? Porque si no, según mi composición vectorial, sí me queda una resultante y sería polar. Sin embargo, ahí dice que es no polar. Quiere decir que estos que tengo acá no forman exactamente el mismo ángulo respecto de esto. Si hay alguna pequeña diferencia, quiere decir que así no va a ser. ¿Está bien? ¿Me explico? A ver, dicho de otra manera, ¿qué podría decir yo? Que estos, si esto tiene más o menos la misma inclinación, aunque se ve que no tiene la misma inclinación, este se cancela. La descomposición de este se anula con este de acá y las componentes de esta se me cancelan. Entonces me queda que la resultante neta es cero. ¿Está bien? Para ser precisos en esto, hay que saber bien el ángulo que forma.
Vamos al ejemplo que tenemos acá. Fíjense, acá también tenemos 4 cloros y un carbono. Acá tengo 2 acá y 2 acá. Obviamente estos dos se cancelan. Y estos dos, si los descompongo, también se cancelan. Se cancelan la componente N y la componente I se suman. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esta va a ser polar. Molécula no polar. Ah, bien, perfecto. Y esta que tenemos acá, tenemos una para allá, otra para allá y 2 para arriba. Bueno, acá esta sí va a ser polar de aquí a la China, ¿sí? Acá estos dos se suman. Y estos dos puede que se cancelen, pero no del todo. Pero al sumarse estos dos, la molécula va a ser polar. Sí, cuando dice ¿Cómo? cuando la ciudad necesita esa La componente vectorial. Cuando existe una componente vectorial, fíjense por qué hablo así. No es lo mismo un escalar y un vector. ¿Está bien? Lo que hay que tener claro es esto, que el momento dipolar es un vector y hay que hacer la composición vectorial. Si la composición vectorial me da 0, es no polar. Si me da otro valor, es polar. Pero para eso hay que tener en cuenta la ubicación en el espacio. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, acá hay otro concepto que es lo que yo les estaba diciendo de cómo se va a disolver cuando yo tengo cosas líquidas. La molécula de agua, ¿qué tipo de enlace tiene? ¿Iónico? ¿Cómo son los átomos que intervienen? Covalentes. Muy bien. Tengo hidrógeno y oxígeno. Y el hidrógeno y el oxígeno son no metales. Entre dos no metales es covalente. ¿Covalente de qué tipo? Todavía nos falta ver la tipo coordenada, pero hasta ahora hemos visto no polar y polar. Polar, porque el oxígeno es más electronegático que el hidrógeno. Es covalente polar. Si yo tuviera que representar la molécula de agua, sería estas cositas que vemos acá. Ven que tiene una parte roja, que sería el oxígeno, y dos pelotitas amarillas, que sería el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esta sería la molécula de agua. ¿Qué pasa cuando yo disuelvo un cristal que es iónico, como por ejemplo el cloruro de sodio, que es este cristal que está acá, en agua? Si nosotros hacemos ese efecto se llama solvatación. Básicamente, ¿qué es la solvatación? La solvatación es el efecto por el cual el solvente, en este caso el agua, va a ir separando cada uno de estos granos del cristal para que queden libres. Y cuando quedan libres, puedan conducir la corriente. Ahora, esta molécula es covalente polar. Si yo la tuviera que representar a la molécula de agua, ¿qué carga tiene cada uno de los átomos? El oxígeno, ¿qué densidad de carga? O dijimos que era covalente polar. ¿Qué densidad de carga tiene el oxígeno? Bien, negativa. ¿Y los hidrógenos? Bien. O sea que si yo tengo que hacer el momento polar, voy a hacer así. ¿Está bien? El módulo, el vector que va desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. ¿Sí? Bueno, entonces voy a tener una parte negativa y dos partes positivas. ¿Qué va a hacer? Cuando esto se acerque acá, segunda pregunta muy importante. Esto que tengo acá es el cristal. ¿Quién es el catión y quién es el anión? Pregunta que está asociada con ¿quién tiene mayor radio atómico, el catión o el anión? Por ahí. ¿Por qué? Muy bien. Porque tiene un electrón más. El anión tiene un electrón más. Entonces, si la distancia desde el núcleo hasta la órbita más externa, tiene el electrón. Eso hace que la órbita exista. En el caso del catión, ha perdido, vamos al sodio. Ha perdido, entonces tiene la órbita anterior. La distancia es más chica. Los cationes son siempre más chicos y los aniones son siempre más grandes. Entonces, si yo miro acá, en este dibujo, ¿quién es catión y quién es anión? Las verdes, ¿qué son? ¿Cationes o anión? Tenemos las lilas y las verdes. Ajá, los aniones son las verdes y los cationes son las lilas. ¿Lo ven? O sea, si esto es cloruro de sodio, los cloruros van a ser las verdes y los sodios van a ser las lilas. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? La molécula de agua dijimos que era covalente polar. Una parte negativa y dos partes positivas. La parte negativa se tiene que ubicar alrededor de algo que es positivo. ¿Quién es positivo? ¿Los lilas o los verdes? Los lilas, porque son los positivos. Entonces, cuando tenga la suficiente cantidad de pelotitas rojas de la molécula de agua alrededor de esta, lo va a poder arrancar de la red cristalina. Y al revés, en el caso de los lilas, los verdes.
Los verdes son negativos, entonces todas las partes positivas, que son los hidrógenos de la molécula de agua, se van a ubicar alrededor hasta que haya la cantidad suficiente para que lo hagamos. Así va a ir separando cada uno de esta estructura cristalina para que estén en solución así. Eso se llama solvatación. ¿Está bien? O sea, básicamente la solvatación es la que explica la interacción entre una sustancia que tiene un enlace iónico con otra que tiene un enlace covalente, en este caso polar, pero son de distintas naturalezas, ¿sí? Por el cual se separan y quedan separados en sus iones, ¿sí? Que acá en el dibujo que vemos acá es como un zoom de lo que va a pasar en el vaso. Básicamente, si pasa el tiempo, como esto se va a ir disolviendo, se va a ir desagrupando. Si al cabo de un cierto tiempo yo no voy a ver el cristal. En realidad no quiere decir que haya desaparecido. Sigue estando, pero está dentro de la solución, como les dije, separado en sus iones. Acá está como cristal propiamente dicho, por eso tengo la montañita. Al cabo de un cierto tiempo se va a disolver. Bien. Esto sería una animación de cómo sería la solvatación en solución. O sea, la disolución de un sólido iónico. Fíjense, este es el sólido iónico y estas son las moléculas de agua, que son las que se van a ir ubicando hasta arrancar. ¿Sí? Ahí se ve la animación. ¿Lo ven? Fíjense, hasta ahí arranca la pelotita verde. Bueno, ahí se paró la animación. ¿Sí? Bueno, por último, dentro del enlace covalente tenemos que ver el dativo coordinado. ¿Qué características tiene el dativo coordinado? Se llama dativo coordinado porque uno de los átomos que forma el enlace aporta el par de electrones, mientras que el otro átomo aporta el orbital vacío, o la capa de valencia vacía. O sea, sigue siendo covalentes que se comparten, pero tiene una característica especial de esa compartición. Uno de los átomos aporta el orbital vacío y el otro el par de electrones, que es diferente a lo que veníamos viendo antes, ¿sí? Porque antes habíamos visto en el enlace, cada uno de los átomos aportaba electrones. La característica del enlace covalente es dativo. Fíjense que el nombre no dice dativo o coordinado, ¿sí? Coordinado porque coordina, ¿sí? Generalmente se simboliza por una flecha que va desde el átomo que aporta los electrones a quien los recibe. Sería como similar a esto, nada más que acá nosotros hacemos el vector indicando el módulo. En cambio, en el otro solamente hacemos la flechita. ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, acá tenemos la molécula de dióxido de azufre. ¿Sí? ¿Cómo hacer la representación del EU para la molécula de dióxido de azufre? ¿Por qué este está bien y este está mal? A ver. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, hacer la estructura del EU. ¿El azufre cuántos electrones tiene su último nivel de energía? 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y el oxígeno? 6. Ahí como que está reñido si yo digo la diferencia de electronegatividad. Para ser más precisa, tengo que ir a la tabla de electronegatividades para ver quién es más electronegativo. Pero el principio de la cantidad de electrones igual de electronegatividades, como los dos tienen la misma cantidad, no puedo decir quién es más electronegativo. ¿Lo ven? ¿Cuánto tienen que completar los tetos? ¿Cuántos tienen que llegar los dos? A 8. ¿Cuántos electrones me hace falta los dos para completar los tetos? 2. ¿Por qué esto está mal? Porque tiene 10. Porque tiene 10 en total. Yo cuento 6, 7, 8, 9, 10. No cumple la regla de los tetos. La representación del Lewis, yo tengo que ver cómo lo ubico en el espacio, pero siempre tiene que ser de 8. Si está 10 está mal. ¿Está bien? Por eso acá está mal. Sin embargo, fíjense, acá si yo hago una adaptiva, si yo hago acá, pongo, a ver, además hay que cumplir que los dos tienen que llegar a 8, ¿sí? Si este tiene 6, le hacen falta 2 para llegar a 8, yo hago un enlace doble y ya está. Este oxígeno, que tiene, acá no estaría hecho como les he dicho antes, porque fíjense que los electrones están en la diagonal, hacen lo que quieren, no son así. Siempre son en cada una de las caras ubicadas de a par. O sea que este tiene que estar acá arriba y este tiene que estar acá. Pero lo del enlace sí lo han respetado, lo han dejado bien. Fíjense. Acá tengo dos pares de electrones, este tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, completó los tetos. Vamos a hablar del azufre, tiene 6 y 2, 8. O sea que el azufre y el oxígeno están listos. Sin embargo, yo tengo dos moléculas de oxígeno. Entonces acá yo puedo hacer una activa entre este par de electrones que no estoy usando
y el orbital vacío que tiene el oxígeno para completar los tres. Entonces acá va a ser una dativa. Si yo tengo que hacer la representación en espacio de esa molécula, voy a hacer así y así. Y a su vez puedo agregar otra molécula más, otro átomo más a esa molécula. ¿Y mediante qué enlace está libre? ¿Puedo agregar otro más? ¿Quién? ¿Otro qué? ¿Ah? Si agrego otro azufre, va a ser otro azufre, no voy a poder un azufre con otro azufre del mismo tipo. Muy bien. ¿Y va a ser de qué tipo? Dativo. Entonces va a tener una segunda dativa. Y esa es la molécula de la trióxido de azufre. Compuesto trióxido de azufre. O sea, si yo tengo que hacer la distribución del Lewis y después estar el dióxido de azufre, tiene una dativa y el dióxido de azufre tiene dos dativas. Y se acabó. Y no hay más. ¿Está bien? ¿Se entiende? Generalmente, como regla general, cuando hagan la distribución de Lewis, la dativa es la última opción. ¿Sí? Y siempre así. Y que se tiene que cumplir hasta que todos lleguen a 8. Bien, una vez que hemos visto todas las características del enlace covalente, los tres tipos, vamos a pasar, una vez que hemos visto todas las clasificaciones, vamos a ver las características. Características del enlace covalente. A temperatura ambiente pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. O sea que a diferencia de los iónicos eran siempre sólidos. Acá pueden tener cualquier estado de agregación. Algunos pueden ser sólidos cristalinos. O sea que no necesariamente, como característica principal, los iónicos son cristalinos. Quiere decir que forman red cristalina. Si tengo un enlace covalente que es sólido, puede tener estructura cristalina. Por eso dice, algunos pueden ser sólidos cristalinos. ¿Está bien? Generalmente tienen baja temperatura de fusión y ebullición. Acá esto también se explica lo contrario que hemos visto antes. Como la estructura no tiene una obligación de seguir una red o tener una ubicación precisa, no necesita una energía extra. Entonces, en cuanto a la temperatura de fusión y ebullición, no creo que va rápido. En cuanto a la temperatura de fusión y ebullición, generalmente son bajas. Generalmente son insolubles en agua, pero sí solubles en solventes apolares. A ver, ¿por qué esto que dice acá? ¿El agua qué característica habíamos dicho que tiene? ¿Qué tipo de enlaces tiene? Covalente, polar. La regla es, lo polar se disuelve en lo polar y lo no polar en lo no polar. Como el agua es un solvente polar, no sería el ejemplo ideal para todas las cosas. Entonces, generalmente, en términos generales, no son solubles en agua, sí en solventes apolar. Apolar quiere decir que no tienen polaridad. ¿Está bien? El agua es un ejemplo de solvente polar. Entonces, en términos generales, todos aquellos compuestos que tienen enlaces covalentes se van a solubilizar en solventes apolares, salvo que la molécula en cuestión que esté considerando sea polar. Por ejemplo, covalente polar, que ya hemos visto. ¿Qué compuesto hemos visto que tiene enlace covalente polar? Dentro del agua. Sí, exacto. La más simple, la que vimos. El HCl. El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es covalente polar. ¿Eso se puede disolver en agua? Sí, porque el agua es un solvente covalente polar. Entonces, la misma naturaleza con la misma naturaleza. ¿Está bien? Son aislantes, es decir, son malos conductores de la electricidad. Bueno, eso es obvio. ¿Por qué? Porque para que conduzca la electricidad tienen que tener electrones libres. Y cuando se forma el enlace, cada uno está en un lugar determinado. No tengo electrones libres, por más que sea la dativa coordenada. Porque en la dativa coordenada un átomo aporta el orbital vacío y el otro los electrones. No están libres, no pueden hacer lo que quieren. ¿Está bien? Hacer lo que quieren es poder conducir la electricidad. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar al enlace metálico. El enlace metálico se presenta como átomos metálicos ¿en quiénes se van a presentar el enlace metálico? Cuando tenga qué cosas, qué tipos de átomos, metales, ¿sí? ¿Quiénes son los metales? Si nos tenemos que ubicar en la tabla periódica, ¿quiénes son los metales? ¿Ah? No. ¿Izquierda? ¿Qué más? Lo de la escalera para abajo. Ahí, generalmente están más hacia la izquierda.
Bien, entonces se puede presentar enlaces metálicos de átomos de un mismo elemento o entre átomos de elementos diferentes y en ese caso se denomina aleaciones. O sea, pueden ser hierro, una barra de hierro son átomos del mismo elemento. Ahora, yo puedo tener aleaciones, hierro con carbono, ¿sí? Y esos son aleaciones. También es el enlace metálico, son elementos, metales, pero de distintos elementos. A eso se denominan aleaciones. Por ejemplo, ¿qué aleaciones conocen? El bronce, que está compuesto por cobre, ¿ah? Cobre, No, cobre, ¿no? cobre zinc. Cobre y zinc es bronce, ¿sí? Estaño. ¿Qué está compuesto por estaño? Con plomo y Plomo. Bueno, pero son cuando tengo combinación de elementos. Las famosas amalgamas que se utilizan cuando para tirar dejado que son tóxicos. Cuando se hace una tapadura, las amalgamas con mercurio, estamos hablando que el mercurio es tóxico. En realidad se utilizan otros tipos de tapaduras ahora porque el mercurio es tóxico. ¿Sí? Bueno, básicamente para explicar el enlace metálico existen dos teorías. La teoría de la nube de electrones y la teoría de base. Si existen dos teorías porque una tiene ciertas limitaciones y por eso se recurre a la otra teoría. ¿Sí? Pero cada una tiene sus aportes. Vamos por la primera, que es la teoría de la nube de electrones. La teoría de la nube de electrones en realidad establece o explica un enlace metálico como que es un enroscado tridimensional de átomos fuertemente unidos compartiendo sus electrones externos. A ver, ¿qué dijimos? ¿Qué características tenían los metales respecto a sus electrones de valencia, que son los que intervienen en el enlace metálico? Tienen pocos electrones, pero ¿cómo es la atracción de ese? Vamos al sodio, vamos al ejemplo del sodio. Tiene un solo electrón. ¿Cómo es la atracción de ese solo electrón con respecto al núcleo? Bajo. Entonces, fíjense, es un enrejado. Tengo los núcleos de todos los átomos, porque el trozo no se compone de un átomo, se compone de muchos átomos. ¿Está bien? Los electrones de cada uno de esos átomos están libres. O sea, se van al electrón de al lado y ese del vecino, o entonces este nunca llega a ser un ion. Sí quiero que quede bien claro. Nunca llegan a ser iones porque eso sería el enlace iónico, el enlace metálico. Están libres, pero se va y el hueco inmediatamente se ocupa por el electrón de otro vecino o que está mucho más abajo en eso, ¿está bien? Eso se llama enrejado. O sea, un montón de electrones girando, pero los núcleos siempre están. Para que se convierta, para que sea un ion, el espacio tiene que quedar y tiene que no ocuparse por nadie. Que eso es lo que pasa en el enlace iónico. El electrón se va y se va y se va y deja el hueco, ¿está bien? Y por eso tengo un ion. Pero en el caso del enlace metálico nunca llega ese hueco a quedar vacío, sino inmediatamente se ocupa por otro. Por lo tanto, no existen iones, sí, existen los núcleos positivos de cada uno de los átomos y la nube esta o el entrellejado de los electrones comunes de todos los átomos que intervienen en ese trozo que estoy considerando. Como los átomos poseen baja electronegatividad, los electrones no son atraídos fuertemente por el núcleo, moviéndose con cierta libertad, dejando de pertenecer al propio átomo para formar parte del enrejado. Bueno, como la característica propia de los metales es que tienen baja electronegatividad, ese electrón del último nivel va a tener cierta libertad, pero es lo que dice, va a tener libertad para salir de ese átomo, pero en su lugar va a ser ocupado por otro. O sea, o ese electrón va a pertenecer no al átomo, sino al enrejado, al conjunto de átomos, pero nunca llega a ser un ion. ¿Sí? Cuando los átomos han cedido los electrones a la nube común, no se convierten en iones, porque los electrones quedan dentro de la red, perteneciendo todos a todos los núcleos positivos. Es lo que yo les decía, nunca llegan a formar un ion, sino que pertenecen al entregado. Las fuerzas de atracción entre las cargas positivas de los núcleos y las cargas negativas de la nube de electrones provocan que los átomos se mantengan fuertemente unidos. O sea, no hay cargas de iones, sino es cargas propias de la carga del núcleo y los electrones girando alrededor. ¿Está bien? Es un enlace no dirigido. El hecho de que sea dirigido es que si que solamente tiene esa dirección, si yo lo corto, le corto la dirección y tengo que volver a ubicar. Al ser no dirigido quiere decir que si yo rompo ese trozo, voy a seguir teniendo los mismos enlaces en el trozo más chico que en el trozo que tenía antes. ¿Sí? Por eso es el enlace no dirigido, ya que la nube electrónica es común a todos los restos de átomos que forman la red.
Acá tenemos la animación. Estos son los núcleos y acá están la red de electrones, que esos electrones no necesariamente de este átomo, sino de la red. Por lo tanto, este electrón de acá puede ser de esta punta o viceversa. Esta sería la representación gráfica de la teoría de la nube electrónica. Siempre son los núcleos positivos, ¿sí? Y la red o la nube de electrones girando alrededor. Sería esa animación que ven ahí. Vamos a las características que tiene el modelo de la nube eléctrica. Es un modelo simple que sirve para interpretar propiedades de los metales, como la conducción del calor, la maleabilidad, el brillo metálico, la ductilidad, entre otros. Sin embargo, o sea, todas esas cosas, a ver, ¿saben qué son esas propiedades? Conducción del calor. ¿Cuál es esa propiedad? ¿Mm? Conducción del calor. ¿Cuál es esa propiedad? ¿Qué dijimos que era el calor? Energía, pero una energía ¿cómo? Una energía en tránsito. No es una energía fija de un cuerpo, sino una energía en tránsito entre dos cuerpos. ¿Sí? Que conduzcan el calor quiere decir que hay movimiento de los electrones, ¿está bien? Y que hay un movimiento mucho más dinámico de esos electrones respecto a un estado inicial que están con un poco más tiempo. Entonces, eso hace que se genere calor. Por un mayor movimiento se genera calor. Todos los que son metales conducen el calor. Esta teoría me sirve bien porque digo que tengo una nube común, si yo le acerco una fuente de calor, eso se va a calentar. Si yo tengo un metal y lo acerco al fuego, la punta se me va a calentar. O sea, puede explicar la conducción del calor. La maleabilidad, ¿qué es la maleabilidad? Que se puede formar sin romperse. Sí, paso a paso para los metales, pues. Uno está la forma que uno necesita porque es maleable. Pero básicamente se moldean por acción del calor y se le va dando la forma de la pieza. El brillo metálico, ¿qué sería? ¿Cómo? No necesariamente tiene que ver con lo limpio. A ver, la luz. Para que sea brillo metálico quiere decir que refleja la luz. O sea, la luz lo vamos a considerar como un conjunto de electrones que al chocar sobre la superficie, como en la superficie tengo una nube de electrones con electrones se repelen y se proyectan. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, estas características se pueden explicar por ese modelo, pero ¿se entiende por qué se pueden explicar? El modelo dijimos que eran los núcleos positivos y un mar de electrones. Todas estas cosas que yo digo acá, tengo que poder explicarlas con eso que dice acá, si no tendría sentido de esto que dice acá. ¿Está bien? Brillo metálico, quiere decir que refleja la luz. La luz la vamos a considerar como un haz de electrones. Los electrones vienen, chocan, lo primero que van a chocar es con esa nube de electrones. Electrones con electrones se repelen, entonces salen despedidos. Entonces, obviamente, los refleja el brillo metálico. ¿Y la ductilidad? ¿Qué diferencia tiene la maleabilidad y la ductilidad? ¿Qué quiere decir la ductilidad? Tiene que ver con la electronegatividad para No. la transferencia de energía. Una es esta es maleable, se puede deformar, pero esta es para la capacidad para formar hilos delgados sin romperse. Los cables, por ejemplo. Los cables son hilos delgados de metal, obviamente recubierto por un aislante para que esa conducción se aproveche al máximo, ¿está bien? Y la maleabilidad es lo que me permite formar, o sea, darle forma a piezas grandes sin romperse, ¿está bien? Bueno, todo eso se explica perfecto con esta teoría. Sin embargo, existen ciertas limitaciones como son la conductividad en los metales. Ahí como que ya con esta teoría no se puede explicar muy bien. Entonces ahí surge la segunda teoría, que es la teoría de bandas. La teoría de bandas se basa en la mecánica cuántica del modelo de la teoría del orbital molecular, donde desaparece el concepto del orbital molecular. ¿Qué es el orbital molecular? ¿Mm? Lugar donde funciona el control. No, eso sería una banda.
¿Qué es la teoría orbital molecular? ¿Qué es un orbital molecular? ¿Y qué diferencia hay entre un orbital atómico? A ver, ¿qué es un orbital atómico? Empezamos por ahí. ¿Cómo? Más fuerte. ¿Los electrones de quién? Del átomo. ¿Y qué diferencia tiene con el orbital molecular? ¿Los electrones de quién están? No, de las moléculas. De la molécula. Ahora, si una molécula tiene más de un enlace, son todos los electrones del enlace de esa molécula. Esa es la diferencia entre un orbital atómico, que es de un átomo, ¿bien? O sea, el núcleo con sus electrones. Las moléculas son las interacciones de esos átomos con otros átomos y son los orbitales que tienen los electrones de los enlaces. ¿Está bien? ¿Se ve la diferencia? Claro. En la molécula tengo más de uno, en cambio en el átomo tengo el átomo, nada más, el núcleo con sus electrones, y nada más. A ver, lo que dice acá, que desaparece el concepto de o teoría del orbital molecular, desaparece en teoría la teoría de decir, bueno, esta es el orbital donde están los electrones de la molécula, para decir, bueno, no son los electrones de la molécula, sino son las bandas. Entonces, bueno, ¿qué es una banda? Desaparece este concepto para que en lugar de hablar de orbital molecular, se hable de la banda. O sea que la banda es lo mismo que el orbital molecular. Definamos qué es lo que es una banda. Una banda es un orbital molecular con energía muy parecida, desapareciendo el concepto de orbital atómico. Bueno, el orbital atómico es el orbital, los electrones de ese átomo nada más. Ahora, cuando ese átomo interactúa con otro, voy a tener un orbital molecular. Ahora, para que sea una banda, lo que lo diferencia es que tienen que tener energías parecidas. O sea, los orbitales moleculares son bandas solamente si tienen energías parecidas. Si tienen energías diferentes, van a ser bandas diferentes. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Fíjense, acá tenemos el átomo de litio y acá tenemos el átomo de magnesio. Si yo tengo un solo átomo, el litio, ¿cuántos electrones de valencia tenía, dijimos? ¿Cuál es la configuración electrónica del litio? De valencia. Me interesa la de valencia. Tiene un solo electrón ubicado en nivel 2 en su nivel S. En el 2S. Entonces yo represento. Este sería el nivel S con un solo electrón. ¿Sí? Ahora, si yo tengo dos átomos, voy a tener dos orbitales S, cada uno con un electrón. Pero en realidad se tendría que dibujar así. Pero como siempre, un orbital es mejor que estén apareados y no desapareados, el de arriba va a saltar para llenar ese. Así sucesivamente. Yo empiezo a aumentar y fíjense que me va quedando. Me van quedando orbitales con electrones y orbitales que van a estar vacíos. ¿Sí? Entonces voy a decir que todos estos me van a constituir una banda y estos me van a constituir otra banda. ¿Qué bandas son esas? La banda con electrones se llama banda de valencia. Se llama banda de valencia porque tiene los electrones de valencia. Y esta banda está vacía, o sea, si ven desde el punto de vista energético, si lleva un diagrama de cantidad de átomos versus energía, sería eso, energía. ¿Está bien? Acá tengo un átomo, dos átomos y sucesivamente hasta que tenga n. Voy a tener que todos estos orbitales con electrones van a ser una banda, que es la banda de valencia, y esta va a ser la banda de conducción, ¿sí? Que en este caso está continua, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de tener el átomo de magnesio? El átomo de magnesio, vayan, fíjense en la tabla periódica la configuración de valencia del átomo de magnesio. ¿Cuántos tiene? Dos. ¿Dos qué? No. ¿Dos S qué? No, Tres. ¿Tres S2? No puede ser. Tiene que ser dos. Dice 3 S2. Sí, dice 3 S2. Ya veo que está sacado del libro del profe Daniel. Ya veo que tiene ese error. En vez de ser 2, es 3. ¿Está bien? Pero fíjense que dice 3s2. Quiere decir que tiene dos electrones. De hecho, está en el grupo 2. Si no, estaría en el grupo 2. ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué cosa? Está en el grupo 2. Quiere decir que ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene dos electrones. Estos electrones estén en el nivel 3 o en el 2, quiere decir que están en distintos niveles energéticos.
Lo que está mal, ¿qué es lo que está mal entonces? Que en lugar de ser 2, acá es el número 3. Es su nivel 3 en lugar de su nivel 2. Eso es lo único que está mal, pero todo lo otro está bien, ¿sí? Pero lo importante es que tengo el subnivel S con 2 electrones. Entonces, si yo hago un átomo, voy a dibujar el subnivel S con los 2 electrones y el que le sigue vacío, ¿está bien? Si yo tengo 2, voy a tener 2 y así sucesivamente. Entonces, si a medida que yo vaya aumentando, si tengo n cantidad, fíjense, todos estos van a tener el mismo nivel energético y todos estos van a tener el mismo nivel energético, pero mayor que este. ¿Está bien? Acuérdense del concepto de banda, porque el tema es sacar cuáles son las bandas. Tienen que tener el orbital molecular con el mismo contenido energético. Esto me va a hacer una banda y esto me va a hacer otra banda. Fíjense que justo acá va a haber una superposición de esta banda con esta banda. Esta es la banda de conducción y esta es la banda de valencia. Se llama banda de valencia porque tiene los electrones de valencia. Entonces, los dos son metales, sí. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que en estas las bandas están contiguas y acá están solapadas. ¿Sí? ¿Cómo explica eso? La característica de ¿qué cosa? De que son metales y que son los buenos conductores. Porque acuérdense que cuando empezamos yo les dije, existían dos teorías que había una que tenía limitación. La teoría de banda, la limitación que tiene es poder explicar cómo se produce la conducción en algunos metales. Entonces surge la teoría de banda. La teoría de banda establece que existen en cualquier material, ahí como hay un cambio, ya no estoy hablando del enlace metálico, sino estoy hablando del material. En cualquier material existen básicamente 3 bandas. Dependiendo de cómo estén ubicadas esas bandas, es la característica del material. Existe la banda de valencia, la banda de conducción o la banda prohibida del gas. La banda de valencia se denomina así porque está formada por todos los orbitales moleculares de menor energía. Siempre la más baja es la banda de valencia. Por eso siempre primero va la banda de valencia. Y ahí están ubicados los electrones de valencia. Después tenemos la banda de conducción. La banda de conducción está formada por orbitales moleculares vacíos con una energía mayor. Siempre tiene que estar vacío. Entonces, si está vacío, siempre está por encima de la banda de valencia. Se ocupan por los electrones libres responsables de conducir la corriente eléctrica. Los electrones que están en la banda de conducción son los que conducen la corriente eléctrica. Los electrones de valencia no conducen la corriente eléctrica, son los electrones que están en la banda de valencia. ¿Está bien? Y por último tengo la banda prohibida de gas, que es la zona entre la banda de valencia y la banda de conducción donde no pueden encontrarse los electrones. No puede haber electrones. O sea que si yo quiero que eso pasa, por ejemplo, que yo les había dicho cuando veíamos tabla periódica, la tabla periódica estaban metales, no metales y habían otros más. ¿Cómo se llaman? Metaloides. ¿Qué características tenían los metaloides? Que tienen propiedades de Los metales y no metales. He aquí ejemplos de metaloides. Los metaloides pueden tener una banda prohibida, nada más que es muy chiquita. Si es muy chiquita, y fíjense la característica, no pueden haber electrones, no pueden, bajo determinadas condiciones, es no metal, o sea, no conduce la corriente, pero si yo le aplico calor, conduce la corriente. Ese calor que yo le aplico, ¿cómo se utiliza para que conduzca la corriente? No nivel de energía ¿De quién? de la banda. De la banda, no. La banda es un orbital. ¿Quiénes son los que toman la energía? ¿La banda? No. Los electrones. ¿Qué electrones van a tomar la energía? ¿Ah? De valencia. Los electrones de valencia. ¿Y qué van a hacer cuando tengan más energía? Tienen que estar en un nivel que les corresponde a esa energía además que tienen. A la banda de conducción. Pero van a decir, permiso, voy a pasar por la banda prohibida. No, porque la banda prohibida no puede tener electrones. ¿Cómo va a pasar? Salta. Ese es el concepto clave. Salta. O sea, como tiene más energía, salta para pasarlo, para no verlo, hasta la banda de conducción. Y ahí conduce. Los semiconductores tienen la característica S, precisamente. Bueno, una vez definidas cuáles son las bandas que existen, dependiendo de cómo estén ubicadas, es el tipo de material que yo tenga, es lo que yo decía. Es como que la teoría de bandas es un poco más potente que explicar el enlace metálico, sino que va mucho más allá porque clasifica los materiales. Los materiales donde tengo las bandas de valencia y de conducción contiguas o solapadas son los metales. Esos van a ser conductores, no van a ser metales, perdón, son conductores. Tenemos materiales.
Conductores, semiconductores y aislantes. Esos son todos los materiales que podemos tener. ¿Qué característica tienen? ¿Cómo están ubicadas esas bandas para darle la característica de conductor, semiconductor o aislante? En el semiconductor existen las dos bandas, pero están separadas por una pequeña banda prohibida, pequeña, ¿sí? En cambio, en los aislantes la banda prohibida es muy grande, por más que la energía no puede saltar electrones hacia el otro lado, ¿sí? Y en los conductores las bandas están contiguas o solapadas. Entonces, en condiciones normales, el electrón que está en la banda de valencia puede pasar a la banda de conducción y eso explica la conducción de la corriente eléctrica. Hay un solapamiento energético de las bandas de valencia y de conducción, lo cual implica que hay un pasaje libre de los electrones de una banda a otra, y son ejemplos de conductores de metales capaces de conducir la corriente eléctrica. Profe, y en los superconductores sería mayor solapamiento. Que salió ahora, que en realidad, a ver, no tiene que ver con el solapamiento, sino la modificación de cómo, del movimiento de esos electrones para que superconduzcan la corriente. Tendría que fijarme un poco más sobre las características de los superconductores para agregarlo en la explicación. Sé que se han desarrollado, son de muy recientes. Tendría que fijarme bien, pero la idea es que lo conduce. A ver, si es superconductor, quiere decir que esté como esté, conduce la corriente. Entonces supongo que el solapamiento debe ser mayor o tiene que haber otro material extra que se agrega para convertirlo así. Tengo que investigar, no sé. Lo que sé de los superconductores que ¿Cómo? como los Tiene que materiales, ser ok, casi cero absoluto, ¿no? Claro, eso es solo un número para decir. la resistencia tiene que ser cero. Bueno, cuando en la clase que viene, que vamos a ver clasificación de materiales, vamos a ver, bueno, la línea de un ingeniero electrónico. La idea es hacer esas dos relaciones. Con la parte de ingeniería lo vimos con relatividad y ahora vamos a ver clasificación de materiales, específicamente la conformación de los semiconductores, y ahí vamos a ver en más detalles. ¿Cómo? Yes. Bueno, volvamos a esto. Entonces, la teoría de bandas, lo que les decía, es como mucho más potente de explicar el enlace metálico, sino de explicar la clasificación de materiales en conductores, semiconductores y aislantes. La característica del conductor es que hay un solapamiento de la banda de valencia y la banda de conducción, lo cual implica que los electrones de la banda de valencia pueden transitar libremente la banda de conducción y son ejemplos de conductores los metales capaces de conducir la corriente eléctrica. En el caso de los semiconductores, la banda de valencia y de conducción están separadas por una banda prohibida pequeña, donde puede conducir la corriente, la electricidad, pero en calidad, bajo ciertas condiciones. O sea, semiconductor quiere decir que bajo determinadas condiciones se convierten en conductor. Esas condiciones es darle calor. Ese calor hace que dé un exceso de energía a los electrones de la banda de valencia para que salten y pasen a la banda de conducción. Y en los aislantes, la banda prohibida es tan ancha que los electrones de la banda de valencia no pueden, por más alto que hagan, llegar a la banda de conducción. No son capaces de conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Por eso que la teoría de bandas es puntualmente para poder explicar, como les había dicho, la conducción de la corriente. Bueno, y una vez visto esto, vamos a las propiedades de los metales y con eso terminamos. Metales. Las propiedades de los metales son, las propiedades que se dan entre metales se consideran, son consecuencia del enlace que ellos tienen y se da entre dos átomos. Algunas de estas propiedades son, a excepción del mercurio, los metales puros son sólidos a temperatura ambiente, o sea que en general todos los metales son sólidos, ¿sí? Salvo el mercurio que es líquido. No obstante, sus puntos de fusión son variables, aunque generalmente altas. Bueno, fíjense, el hecho de, ¿con cuál de las dos teorías podemos explicar esto que dice acá, lo del punto de fusión? Bien, la teoría de las nubes me permite explicar eso. ¿Por qué? ¿Por qué piensan de que en general van a ser altos? Dicen que son variables porque la variabilidad depende del estado de agregación. Si estoy diciendo que de entrada no todos son sólidos, sino que hay algunas excepciones, es que existe esa variabilidad, pero en general son altos. Aquí se cree que se pueden deber que los puntos de fusión sean altos. Fíjense que acá se habla más de fusión que de fusión, porque el estado natural de un metal es un sólido.
Entonces siempre va a pasar del sólido a líquido o de sublimación del sólido a gaseoso. Pero no voy a hablar de líquido que pase mejor. ¿Está bien? Aquí se creen que pueden deberse eso. ¿Mm? Vamos, digan algo. La red cristalina que es un teléfono. No, porque no. A ver, el ejemplo que ha dado su compañero. Puede ser, ¿qué les dije yo cuando empecé hablando? ¿Existen iones? Para que haya una red cristalina, porque tienen que haber iones que forman esa red. ¿Existen iones en el enlace metálico? No, no existen iones. Entonces no podemos hablar de red cristalina. Pero, ¿qué podemos hablar que haga que los puntos de fusión sean generalmente altos? De la nube de electrones. La composición de los... Eso, la nube de electrones, la forma de representar en el espacio es los núcleos y la nube común a todo eso. O sea, eso no es aleatorio. O sea, eso me permite que tiene que estar así, solamente así. Yo necesito una energía para decir, vos vas a ser libre y vos te vas a quedar acá, los núcleos. Entonces, no tiene una red cristalina propiamente dicha, ya se me cambió. Sí, obvio, como siempre. No existe una red cristalina propiamente dicha, pero sí existe un determinado ordenamiento. Si existe un ordenamiento, necesito una energía para que ese ordenamiento esté como. Por lo tanto, es por eso que generalmente van a ser altos al punto. Son sólidos, no todos, pero todos tienen o sea, el hecho de que tengan altas temperaturas es porque necesitan una energía extra propia de la energía del cambio de estado propiamente dicho. Entonces, si tiene esa red cristalina no. Si tienen esa estructura de los núcleos positivos y la nube común, que es la teoría de la nube electrónica, necesitan una energía para que tenga esa secuencia. ¿Sí? Son buenos conductores de electricidad y de calor. Bueno, esto es como medio. Debido al movimiento de esos electrones. Dijimos que era una nube de electrones común. Entonces, si yo le aplico calor, obviamente. Eso es precisamente la característica de la teoría de la nube electrónica, explica con facilidad que son buenos conductores de electricidad y de calor, que es lo primero que habíamos dicho. Se llaman conductores, al aumentar la temperatura disminuye la conductividad por incremento. Bueno, ahí ya ustedes habrán visto en física que cuando yo aumento la temperatura o le doy más calor, ese calor no se convierte en calor efectivo que le da más movimiento a los electrones. Parte de ese calor se va a perder como por el rozamiento en el aire. ¿Vale? Si fuese vacío no habría problema, pero parte de eso se va a perder como rozamiento, calor de rozamiento. Entonces eso no va a hacer que la conductividad sea mayor. De hecho existe, ya después cuando veamos el jueves la clase, la resistividad y cómo se tiene en cuenta. No es directamente proporcional, porque no todo ese calor se convierte en energía útil, sino que parte se pierde como rozamiento. Entonces, una mayor aumento de temperatura no implica que vaya a ser mejor conductor. Eso creo que algo tiene que ver con los superconductores. O sea, uno diría, bueno, si se aumenta la temperatura se convierte en más superconductor. No precisamente, ¿está bien? Porque existe la flexibilidad que viene dada por eso. Presentan brillo metálico característico, que es lo que habíamos dicho, esa característica se explica con la teoría de la nube de electrones. Presentan el llamado efecto fotoeléctrico, es decir, cuando son sometidos a radiaciones de determinada energía, emiten electrones. Eso es similar al brillo metálico. Como tienen una nube de electrones, cuando incide la luz, que es un fotón de electrones, los electrones chocan con los electrones de la nube y son repelidos. Entonces, eso hace que ese que tenga brillo metálico se denomina efecto fotoeléctrico. Se suelen disolver unos en otros, formando disoluciones que reciben el nombre de aleaciones. Mezcla de metales son aleaciones. Cuando empezamos hablando de los enlaces metálicos, dijimos que pueden ser átomos iguales o átomos distintos, siempre y cuando sean metales, obviamente. Son dúctiles y maleables. Esto se debe a la no direccionalidad del enlace metálico, ya que los efectos positivos son todos similares. La direccionalidad es, yo tengo este trozo, lo rompo. Estos dos van a tener los enlaces, la ubicación de las cargas va a ser la misma que la otra. Entonces, esto me permite de que esto sea exactamente un clon del otro. Cada vez que lo rompa, voy a tener exactamente lo mismo. Por lo tanto, el enlace no va a tener una sola dirección. A eso se refiere cuando dice la no direccionalidad. Dios. Fueron dos. Sí.
Entonces, cuando yo los rompa, las fracciones, los restos positivos son todos similares, con lo que cualquier tracción no modifica la estructura de la red metálica, no apareciendo repulsiones internas, ¿sí? O sea, cuando yo los rompa, me voy a obtener exactamente lo mismo que tenía antes. No es que va a generar tensiones internas que hagan que esa estructura sea distinta a la anterior. Esto es una característica de la no direccionalidad que tiene el enlace metálico. Bueno, esto sería todo. ¿Alguna duda o consulta de esto? Sí,